fue del alma de la sociedad, ¿sí? De lo intrínseco que le da vida a esa sociedad, que es el acta constitutiva de cada una de las sociedades. Y obviamente nacer a la vida jurídica a través de las inscripciones en los diferentes registros correspondientes al tipo de sociedad que se trate. Dijimos también que era el notario el que iba a faccionar esta acta constitutiva de sociedad y el que le iba a otorgar el nacimiento a la vida jurídica a cada una de estas personas. Sin el notario no existe una persona jurídica. Entonces, el notario resulta ser quien decide, obviamente, de forma escrita, a través de la escritura constitutiva, cómo va a ser o cómo quiere que sea la vida de la sociedad. Al igual que un padre, ¿verdad? Por supuesto que en el intermedio de esa vida pueden pasar muchísimas cosas que el notario no sea el destino que le quieran dar a la sociedad. El notario va a transcribir la voluntad de los socios a través de esta escritura constitutiva. Al igual que uno lo hace con sus hijos, ¿verdad? Uno tiene hijos, los inscribe, los alimenta, los educa, y uno en su mente quiere que sus hijos estudien, que sean los mejores estudiantes, que sean los mejores deportistas, que sean los mejores en la universidad, que sean niños de bien, que se porten bien, que todo lo hagan bien en la vida, que tengan triunfos, éxitos. Los que sean padres aquí, pues me van a entender de lo que les estoy hablando. Sin embargo, sabemos que muchas veces los hijos no resultan los buenos estudiantes que nosotros queremos, o resultan mejor de lo que nos imaginábamos, o resulta que no les gusta el deporte que es más fácil que puedan practicar y les gusta, qué sé yo, el paracaidismo y uno está que se muere de miedo, ¿verdad? O resulta que eligen una carrera en la universidad que ustedes dicen, pero esta carrera no lo llevaría tan fácilmente a obtener mejores logros como si escogiera esta otra, qué sé yo, cualquier cosa. Eso, absolutamente eso sucede con las sociedades. El notario, a través de la escritura constitutiva de sociedad, plasmó todo lo que los socios requerían, le dio forma y le dio fundamento jurídico a toda esta vida de la sociedad en cómo querían que la sociedad transcurriera. Aquí empieza la primera diferencia entre el padre que le da vida a una persona natural y el padre, el notario, los socios que le dan vida a una persona jurídica. Porque el padre que le da vida a una persona natural, obviamente jamás va a pensar cuándo esa persona va a dejar de existir. Eso no se le pasa en la mente a uno, pero ni en los peores sueños. Sí, eso no lo piensa uno, ¿verdad? Espérenme que alguien se quiere unir, Julio Guevara. Lo vamos a admitir aquí, ahí está. Entonces eso no lo piensa uno. Uno no piensa que la vida de un hijo de uno va a terminar antes que la de uno mismo, que es padre. Eso es contra natura, ¿verdad? Todos tenemos la idea de que los hijos entierran a los padres y no al revés. Esa es la primera diferencia entre el nacimiento de una persona natural a una persona jurídica. Porque en la persona jurídica sí puede existir esa decisión y debería de existir esa decisión. ¿A qué me refiero con debería? Me refiero a que debería, porque no es que estemos deseando exclusivamente que la sociedad sea por un tiempo determinado. Sí existe la posibilidad de que nosotros creemos una sociedad y que digamos que el tiempo de vigencia de la sociedad van a ser 10 años, 20 años.
y que al término del tiempo que se estableció, pues la sociedad es una sociedad en plena forma, con buen rendimiento, pujante, y dijimos, pero ¿para qué le pusimos 10 años? ¿Para qué le pusimos 20 si nos está yendo re bien? Y ahora hay que hacer todo el trámite de hacer una modificación a la escritura constitutiva de sociedad, porque la quiero por otros 10 años más, por otros 20 años más, y si no le hubiera puesto la vida, pues sería una sociedad indefinida y no tendría que hacer ese trámite, ¿verdad? Pero siempre existe esa posibilidad de que si la creamos por un tiempo determinado, pues esa sociedad puede renovar su tiempo determinado a través de una modificación a la escritura constitutiva de sociedad que determinó el padre notario a través de la voluntad de los socios en la escritura constitutiva. Pero también puede ser que, al igual que pasa con una persona natural, lo que se tenía proyectado para la vida de la sociedad no sea exactamente lo que se está teniendo como resultados. Pensábamos que esta sociedad, al crearla, pues íbamos a pasar un par de años con un margen ganancial un tanto bajo, menor, pero era un tiempo de acreditamiento, o lo que se le llama comúnmente en el mercado un derecho de piso, ¿verdad? Un derecho a crear la confianza y acreditarse en los negocios correspondientes, y que después iba a tener un despegue que iba a representar un aumento porcentual en las ganancias de forma anual, que representara pues también mayor beneficio para los socios, para la misma estabilidad de la sociedad y para las reservas que la sociedad mantuviera. Muy bien. Todos estos casos que su querida docente aquí habla y habla como loro, llegamos al punto entonces de que, conociendo cuáles son estos pasos, se llega, ya sea por fijación en el plazo dentro de la escritura constitutiva de la sociedad o por situaciones adversas que no hayan ayudado al crecimiento y ni siquiera al mantenimiento y sostenimiento de la sociedad, se presenta la figura de la disolución y liquidación de la sociedad. Todo lo que les he hablado es una de las cosas, porque cuando la sociedad se transforma, también va a haber una liquidación y una disolución. Pero aquí estamos hablando de una disolución por estos motivos de los que les estoy comentando. Para que exista esta disolución, o para que se dé la disolución de la sociedad, se requiere que exista, como les digo, una causa previa en la ley o en sí en el contrato social. ¿Cuál es el contrato social? La escritura constitutiva de la sociedad. Esa causa, cuando se da en el contrato social, es cuando ustedes determinaron el plazo de vida que iba a tener la sociedad. Y cuando hablamos de la ley, es por algunos de los casos previstos en la ley que obligan a que una sociedad se diluya. La disolución total de una sociedad definitivamente va a afectar la existencia jurídica de la sociedad, y el primer efecto que tiene la disolución es provocar una liquidación del patrimonio de la persona jurídica. Ese es el efecto que se desea con la disolución de la sociedad. Veamos qué nos dice, por favor, el artículo 237 del Código de Comercio. Nos dice: disolución total. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas: vencimiento del plazo fijado en la escritura, imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado, resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria, pérdida de más del 60% del capital pagado, reunión de accionistas o las aportaciones de una sociedad en una sola persona,
esto obviamente con excepción de las sociedades de emprendimiento, ¿verdad? Las previstas en la escritura social, o sea, cuando se dejó ya previsto por qué se iba a diluir una sociedad, y en los casos específicamente determinados en la ley. Por eso es que se diluye una sociedad, se llega a la disolución de una sociedad. Si nosotros continuamos viendo, el artículo 238 nos dice, en el caso del inciso 1, que es el vencimiento del plazo de la escritura, ¿verdad? Del artículo anterior, la disolución de las sociedades se realizará por el solo transcurso del plazo fijado para la escritura social, salvo lo previsto en el artículo 25 de este código. El artículo 25 obviamente es el que nos habla de la prórroga que yo les decía hace un momento, cuando así se desea. Tan pronto conozcan los administradores la existencia convocarán a junta o asamblea general que deberá celebrarse en el plazo más breve posible y en todo caso dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Para la modificación de la escritura social, ¿verdad? También nos dice el siguiente párrafo, si en la junta o asamblea general se decide subsanar la causa de disolución y modificar la escritura social para continuar sus operaciones o alternativamente acordar la disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. Si existiendo causa de disolución, los socios resolvieren continuar la sociedad y modificar la escritura social, los acreedores gozarán de los derechos que consigna el artículo 25 del Código, la prórroga. Si a pesar de existir causa de disolución no se tomare resolución que permita que la sociedad continúe, cualquier interesado podrá ocurrir ante juez de primera instancia de lo civil en juicio sumario a fin de que declare la disolución, ordene la inscripción en el registro mercantil y nombre liquidador en defecto de los socios. Esto estábamos viendo que nos decían el artículo 237 y 238 del Código de Comercio. Pero si nosotros vemos el numeral 7 del artículo 37 que nos dice en los casos específicamente determinados por la ley, hagan sus anotaciones, eso nos va a remitir también a lo consignado en el artículo 255. Que es la nulidad del contrato social. El artículo 255 nos dice, la nulidad del contrato social, cualquiera que sea la causa, no perjudica los derechos de terceros de buena fe contra los socios, cuya responsabilidad se determinará según la naturaleza de la sociedad que se propusieron formar. Si no fuera posible determinarla, ¡qué fastidia! Si no fuera posible determinarla, el caso se regirá en las disposiciones de la sociedad colectiva. Discúlpenme ustedes que del trabajo a veces no. Muy bien. Estas son las causas legales de la disolución de la sociedad. Esto es lo que puede llevar a los socios a diluir una sociedad, a que esa sociedad se diluya, ¿verdad? Una vez ya en la vida real que se conoce
¿Cuáles son las causas o cuál es en sí en particular la causa de disolución de la sociedad? La administración, como nos decía muy bien, debe de convocar a una junta o a una asamblea general, dependiendo el tipo de sociedad, a una asamblea general de socios con el objeto de acordar esta disolución sin que por esto exista perjuicio de que los socios puedan tomar cualquier medida necesaria para subsanar el problema y que la sociedad no se diluya, ¿verdad? Lo resuelto debe de elevarse a escritura pública, o sea, la salida que encontraron para no diluir la sociedad, deben de manifestarlo a través de una escritura pública. Y si no encontraron salida y de todas formas se diluye la sociedad, también debe de manifestarse a través de una escritura pública en la que diga las causas por las cuales la sociedad queda disuelta. Y esta escritura pública se inscribe en el registro mercantil. Cuando existe ya esta declaratoria de disolución, se debe de publicar en el diario oficial y en otro diario de los de mayor circulación 3 veces por 15 días. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis de unos segundos en los que, a mi criterio, es una de las partes que más urge ahorita modificar de la ley, porque sigue haciendo, bueno, no sé, ni la verdad es que sí es tan obvio que por qué no lo hacen, pero sigue siendo obligatorio, sigue existiendo la obligatoriedad de publicar en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica, y en otro de los de mayor publicación. Yo no sé a ustedes, pero yo personalmente, yo en mi casa no compro ningún diario escrito. La verdad es que ya no tengo ni el tiempo de sentarme a ver un diario escrito, y que ahora, por lo mismo de las limitaciones de tiempo que todos tenemos, regularmente las noticias las encuentra uno a través de medios digitales, ¿sí? Entonces, esta obligatoriedad de la ley de publicarlo en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, estaba bien para el tiempo en que fue hecha la ley, porque los diarios escritos eran los que predominaban y casi todo el mundo leía este tipo de diarios, cosa que ahora ha bajado una enormidad. Asumo yo que las discusiones que se han dado en iniciativa de ley para poder cambiar, ¿sí?, esto de la ley es porque si uno ya no lee los diarios escritos porque todo se entera vía digital, mucho menos va a leer el diario de Centroamérica, ¿verdad? Ese es poco digerible, diría uno. El diario de Centroamérica realmente es complicado. Solo si uno tiene intereses completamente jurídicos, personales, se detiene a ver el diario. Pero bueno, es una de las modificaciones a mi consideración que debería ya de modernizarse dentro de nuestra legislación, que hubiese otra forma de hacer esta publicación que fuera más factible con los avances de la tecnología en la actualidad, ¿verdad? En ese sentido, decíamos que una vez esté declarada la disolución, esta resolución se publica en el diario oficial y en otro de mayor circulación 3 veces durante 15 días, ¿verdad? Desde ese momento o desde el momento en que se declara la disolución, se suspende toda actividad productiva de la sociedad y se pasa al estado de liquidación. La sociedad conserva su personalidad jurídica hasta que concluya la liquidación y durante ese tiempo debe de añadir a su denominación o razón social las palabras en liquidación. ¿Qué es lo que sucede?
Durante esta liquidación pueden haber una serie de trámites pendientes de esta sociedad por una infinidad de asuntos que ustedes no pueden imaginárselos todos, pero desde deudas con acreedores, desde estado de quiebra, desde responsabilidades civiles, penales, mercantiles, administrativas, laborales, de derechos humanos. Pueden haber una serie de circunstancias por las cuales la sociedad termina, se diluye y hay que liquidarla. Pero estamos ya durante este proceso y hay todavía resoluciones pendientes o incluso reclamaciones pendientes que se presentan a último momento y por lo tanto deben de existir aún respuestas por parte de la sociedad. Entonces, en estos casos, la obligatoriedad de la ley le indica a los socios que todos estos trámites, una vez pasada la disolución y encontrándonos en el periodo de la liquidación, todo aquello que se haga en nombre de la sociedad y con la denominación de la sociedad debe de llevar incluido de forma escrita las palabras en liquidación. ¿Por qué? Porque esto evita inducir al error a cualquiera que todavía tenga trámites pendientes con la sociedad. Esto evita que una persona que tenga una reclamación pendiente no investigue desde cuándo esta sociedad está en liquidación y cuánto es el tiempo que le queda para hacer una reclamación pendiente. ¿Qué sucede? La ley precisamente nos obliga a que la disolución y la liquidación se publiquen en el diario oficial para que todos aquellos que tengan intereses comprometidos con la sociedad puedan acudir y oponerse o reclamar los derechos que les corresponden. Pero puede ser que por X o Y razón, una persona que tenga intereses no se haya enterado, porque al igual que ustedes y que yo no leemos el diario oficial, y tampoco mucho menos los otros, ¿verdad? Y no nos han llegado noticias si andábamos de viaje o estábamos enfermos o qué sé yo, cualquier cosa, y no nos hemos enterado de los problemas que tiene la sociedad y que va a afectar nuestros intereses, porque realmente era una sociedad que para nosotros, o era una acción que teníamos dentro de una sociedad que para nosotros solo representaba como que un beneficio que cada año a mí me iban a depositar pues mis ganancias de la acción y nada más, ¿verdad? Y yo no incluía mucha actividad dentro de la sociedad, tampoco me enteraba, llevaba años siendo socia, teniendo una acción de la sociedad El Patito Feo S.A. Y como cada año me depositaban mis utilidades y nunca había escuchado que la sociedad tuviera problemas, la verdad que tampoco me enteré que había llegado al punto de disolución y al punto de liquidación y me enteré en el último momento. Entonces, si yo escribo a la sociedad, si la sociedad me escribe a mí para informarme de la situación, porque yo no me he pronunciado, la comunicación tiene la obligatoriedad, como le repito, de llevar dentro de la firma o del membrete las palabras en liquidación. ¿Por qué? Porque el tiempo para la liquidación se determina que es de un año. O sea, en ese año todavía se pueden realizar acciones legales que nos permitan reclamar los derechos que tenemos dentro de esta sociedad. Terminamos la disolución, llegamos a lo que era obviamente el paso siguiente, que es la liquidación. La disolución le abre paso a la liquidación. La liquidación jurídicamente de una sociedad o la liquidación de una sociedad mercantil jurídicamente pues va a ser la realización de su unidad patrimonial, o sea, deshacerse
o sacarle provecho a todos los activos que tiene esa sociedad, toda su unidad patrimonial, para que ese provecho permita cubrir el pasivo social y que de esa forma se pueda repartir algún remanente entre los socios por medio de cuotas o liquidaciones, siempre y cuando exista un remanente y no estemos por una situación de quiebra, ¿verdad? Pero que pueda repartirse este remanente entre los socios por medio de las cuotas de liquidación, y a cada socio pues le correspondería de forma proporcional a la parte del capital que le corresponde o que invirtió según haya pactado o según haya quedado instituido en la escritura social. Vuelvo y repito, los artífices de cómo se va a hacer esto son ustedes. ¿Por qué? Porque en el momento de constitución de la escritura de sociedad, ustedes pueden determinar el momento en que quieren que esa sociedad muera. Pero si ustedes no lo estiman pertinente y quieren que esa sociedad sea de forma definitiva, pues no le estiman un tiempo, pero sí deciden cómo va a morir y cómo la van a enterrar. Lo que quiere decir que si por caso fortuito, por darse las situaciones A, B, C o D, la sociedad del Patito Feliz S.A. va a pasar a un estado de disolución. En ese estado de disolución se va a hacer A, B, C o D, que abra paso al proceso de liquidación. Incluso ustedes van a decir que la junta liquidadora va a ser nombrada de esta y esta forma, que la pueden integrar estos y estos con derecho, que se van a pagar las deudas en tales y tales porcentajes, y que si sobrando un tal porcentaje de remanente se va a ser repartido de tales y tales formas en tales y tales socios. O sea, ustedes lo van a decidir todo, lo pueden dejar completamente previsto. ¿Qué sucede con eso? Número uno, le van a evitar problemas más adelante a sus clientes, ustedes como notarios. Y número dos, una sociedad constituida de esta forma, ningún notario la debe de cobrar barata. ¿Por qué? Por respeto a nuestro propio trabajo. Si nosotros tenemos el suficiente conocimiento, no solo de derecho mercantil, de derecho penal, de derecho civil, porque aquí entra mucho dinero en juego, de rendición de cuentas. Si tenemos de derecho notarial, si tenemos mucho conocimiento de derecho notarial, nos va a permitir hacer una solicitud de constitución de sociedad tan bien planchada, que ustedes dejen a sus clientes completamente cubiertos de la mayoría de cosas. No les voy a decir de todo, aunque sí se puede, pero pueden surgir cosas en el camino de la sociedad que nos perjudiquen un poco, pero ustedes los van a dejar cubiertos de la mayoría de cosas que le van a brindar a ellos la asesoría y la protección necesaria. Pero resulta que lo bueno cuesta, que lo bueno se cobra. Porque no es lo mismo chapucear una escritura de sociedad y hacerla en un mediodía de trabajo, que tomarse uno el tiempo suficiente de explicarles a ellos todo, desde el nacimiento hasta cómo van a enterrar a la sociedad, que ellos lo decidan y que ustedes lo puedan transcribir para brindar esa asesoría y ese trabajo notarial y legal que les haga a ustedes cotizarse mejor como abogados y notarios. Pero por favor, cuando estén haciendo su primera escritura constitutiva de sociedad y vayan a agarrar su sellito y la vayan a firmar y la vayan a sellar y a timbrar, ahí se recuerdan de mí.
No cobren baratos, no sean barateros, no denigren su profesión. Nosotros, los abogados, no estamos en competencia con nadie. Los que están en competencia constantemente en la calle son los huizaches. Eso sí, esos solo fueron a aprender para medio hacer las cosas, que no salga tan bien y que vuelva el cliente aquí con él a que se la quiera componer y que por eso le diga, sí, se la compongo, por tanto más se la compongo y así se van. A eso se les llama huizaches. Yo regularmente no tengo alumnos huizaches y no en derecho mercantil. Porque si ustedes lo quieren saber, las dos mejores ramas para poder hacer un dinero honrado en derecho son penal y mercantil. Si a alguien también le interesa esta carrera, aparte de lo apasionante que es, para incrementar en algún momento sus ingresos, está en la materia correcta, derecho mercantil. Pero un derecho mercantil bien trabajado les va a dar reputación y les va a dar dinero, pero no sean barateros. Cobren su trabajo y su conocimiento, un trabajo bien hecho. Después de los comerciales y de los anuncios parroquiales, paso a lo siguiente. Muy bien. Ya pasamos por la disolución. Estamos entonces ahora en esa etapa de liquidación, ¿verdad? La liquidación es eso, señores. La sociedad terminó por una infinidad de causas que pudo darse y hay que hacerla pedacitos, ¿sí? Si la sociedad terminó en su momento más pujante, porque puede liquidarse una sociedad en su momento más pujante, simplemente porque los socios ya no quieren seguir metidos en eso, porque ya se cansaron de trabajar, porque se van a dedicar a viajar, porque qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, qué causas ustedes no se imaginan, pero hay infinidad. La sociedad se diluye en su momento más pujante, entonces va a haber una serie de ganancias o de utilidades que repartir entre los socios. Pero si la sociedad realmente termina diluyéndose, que es lo más común, diluyéndose y liquidándose por una situación complicada administrativa o financieramente, o incluso legal que pasó, por ese episodio, lo que trata este espacio de la liquidación es ver cuál es la realización de todos los asuntos patrimoniales de esta sociedad que permita cubrir legalmente con todas las obligaciones que la sociedad ha contraído a lo largo de su vida jurídica. Y lo principal es el pago de acreedores y terceros. Segundo, el beneficio de los trabajadores, dependiendo del tipo de sociedad que sea. Cuando tenemos trabajadores que obviamente tienen que gozar de todos los derechos que le proporciona la ley, el Código de Trabajo y los diferentes tratados y convenios internacionales en materia de trabajo y de derechos humanos. Una vez cumplidas todas las obligaciones, se suma todos los remanentes que hayan quedado y esos remanentes se va a decidir cómo se reparten dentro de los socios que tiene la sociedad, qué pago se le va a dar a cada quien, qué forma le corresponde, de acuerdo a lo que se haya pactado en la escritura social. Si en esa escritura social que ustedes hicieron de constitución, no pactaron quién realizaría la liquidación, que yo les decía hace un momento, que ahí mismo ustedes lo pueden decidir, entonces si no quedó escrito, la decisión la tomarán los socios por mayoría. Y esta decisión se va a hacer en el mismo acto en que se acuerde la disolución,
sea, la asamblea en que digan sí se diluye, ahí mismo deben decir, y la van a liquidar fulano, sutano, mengano y perencejo, ¿verdad? Pero también puede suceder que dependiendo las situaciones por las que se esté diluyendo y se vaya a liquidar, en la asamblea no se pongan de acuerdo para decidir quién la va a liquidar. Entonces ahí dejamos la vía conciliatoria y nos vamos a la vía judicial. Y entonces va a ser el juez el que va a decidir en su momento, a través de un procedimiento de incidentes, quién va a liquidar la sociedad. Déjenme que tome café porque como parezco perico, ¿verdad? Y no paro, ya se me secó la garganta. El juez, a través de la vía de los incidentes, va a decidir quién liquida la sociedad y va a hacer el nombramiento de liquidador. El nombramiento de liquidador, de todas formas, cuando está constituido en la escritura social, se inscribe en el registro mercantil y se pone a conocimiento del público también por medio de un aviso publicado 3 veces en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación durante el periodo de un mes. A Marvin, licenciado Marvin Nehemías. Hola. Lic, buenos días. Buenos días. Disculpe. Gracias por interrumpirme ahorita. ¿Qué artículo está leyendo, Lic? Disculpe. Yo no estoy ahorita con el artículo, Lic Marvin. No estoy con el código. Oh, sí, es que yo estoy pendiente de su clase, pero no encuentro ni en dónde es que está leyendo eso. No, Gracias. no, yo les, mire pues, pero no se me asuste Lic Marvin y no va a decir, y esta señora loca de qué tanto habla y no nos dice dónde están las cosas. No estoy tan loca. Pero puede situarse usted en el capítulo 11 de la disolución y liquidación de sociedades a partir del artículo 225. De ahí en adelante, usted puede situarse que lo que yo estoy haciendo ahorita es una condensación en la vida práctica de cómo se diluye y cómo se liquida una sociedad. No lo estoy leyendo en el código, porque esto ya, como le digo, es condensado y es lo que uno hace a diario o cada cierto tiempo ya en la profesión. Pero para que usted me lleve la idea de todo, está ya, como le repito, a partir del 225, ¿sí? Gracias, Lic, ya me ubiqué. ¿Ya? Muy amable. Vaya, mi Lic, con todo gusto. Sabe que estoy para servirle hoy. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que este nombramiento de liquidador debe de ser inscribible en el registro mercantil y que debe de publicarse por 3 veces al menos en un diario, del diario oficial y en otro de los de mayor circulación durante un mes. Durante un mes. Los administradores de la sociedad deben en todo momento, aunque ésta se encuentre en su disolución o en su liquidación, los administradores de la sociedad deben de continuar en el desempeño de su cargo. Y ustedes me van a decir, eso no tiene sentido. Si la sociedad ya se diluyó, ¿por qué van a estar en su cargo? Porque la sociedad jurídicamente no deja de existir hasta que se firma el acta de liquidación definitiva. Ahí es el entierro legal de una sociedad. Ahí todo el procedimiento jurídico termina. Pero mientras no esté el acta de liquidación, todavía hay trámites pendientes, lo que quiere decir que la sociedad continúa con responsabilidades ante terceros, ante acreedores. Y estos acreedores continúan protegidos, no solo por el Código de Comercio, como les decía hace un momento, sino que continúan protegidos por el Código Civil, por el Código Penal, por la Constitución Política de la República, en todo lo
que amenace o que represente sus derechos. Por lo tanto, las personas que fungen como administradores durante todo el proceso de la sociedad, estas mismas personas no van a dejar de cumplir sus funciones hasta que se inscriba el acta de liquidación, porque si ellos administraron la sociedad, son los que deben de seguir respondiendo ante cualquier situación, aún en el último pataleo de esta sociedad, en el último suspiro de esta sociedad, que es la liquidación. Entonces, estos administradores continúan en el desempeño de su cargo hasta que se haga entrega a estos liquidadores. Entre las funciones de los liquidadores están que van a representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente. Van a liquidar y van a pagar las deudas de la sociedad, van a vender los bienes sociales y van a realizar el balance general y liquidar a cada socio de conformidad con el remanente que presente la sociedad al momento de su liquidación o de la terminación de realización de todo su activo patrimonial. ¿Alguien que me quiera ayudar aquí? ¿Cómo creen que funcionaría esto? La Sociedad del Patito Feliz S.A. se dedicaba a vender helados. Y la sociedad en los primeros 5 años de helados se posicionó tanto que compró 5 propiedades inmuebles en donde fabricaba helados, mantenía, guardaba materia prima, tenía sus bodegas de almacenamiento, compró una flota de vehículos para distribución, tenía el personal suficiente para que administrativamente hicieran todo el manejo desde la materia prima, producción, distribución y ejecución de ganancias. Tiene una flota de transporte, pero resulta que por alguna razón la gente ya no le gustaron los helados de la Sociedad del Patito Feliz y las ventas bajaron. Y la sociedad tiene que diluirse. Los socios se pelearon porque resulta que unos socios querían hacer más helados de coco y otros querían que se hicieran más de fresa, no se pusieron de acuerdo, se pelearon, ya no quieren seguir con la sociedad. Resultado final, la sociedad se diluye. ¿Qué sigue? Díganme ustedes. Licenciado Edwin Arenas, ¿qué cree usted que sigue? Nadie tenga miedo de contestar, nadie, porque aquí todos estamos para aprender de todos. Licenciado Carlos Danilo, ¿qué manda? La idea que tengo es de que después de la declaratoria de dilución, etcétera, etcétera, todo el procedimiento que se lleva a cabo, entonces viene la liquidación. Ajá. Lo que es la liquidación, ¿verdad? Sin embargo, sí tengo duda en realidad qué va a pasar con ese patrimonio. ¿Usted tiene duda qué va a pasar con ese patrimonio? Sí, ¿verdad? Porque si ahí sí que es liquidación, ¿verdad? O sea, no hay ninguno de los socios, no se está hablando, por ejemplo, de una liquidación parcial, ¿verdad? No, sino que es una... Total. Es liquidación total, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es mi opinión, eso era lo que le quería expresar. Sí. Muy bien. Entonces, Perdón, usted en su licenciada, opinión... me había fallado un poquito la comunicación. ¿Cuál fue la pregunta? Que no entendí muy bien, perdón. Ahorita voy, licenciado Arenas. Entonces, licenciado Obando, usted me dice que ya estamos bien hasta la disolución y la liquidación, pero usted a partir de ahí tiene la duda de qué va a pasar con el patrimonio. ¿Eso entiendo? Así es, doctora, así es. Muy bien. Licenciado Edwin Arenas dice que le falló la señal, la comunicación ahí. Estaba poniendo el caso que la Sociedad del Patito Feliz S.A. fue una sociedad que se creó para vender helados.
La sociedad vendía montones de helados, fue una sociedad en gran crecimiento. Compró 5 propiedades inmobiliarias. En esas 5 propiedades inmobiliarias recibían materia prima, tenían fábrica de hacer los helados, tenían bodegas de almacenamiento de materia prima, de producto terminado, tenían trabajadores, tenían una flota de transporte de distribución. Pero resulta que los socios se pelearon porque unos socios decían que querían que solo se hicieran helados de coco y los otros querían que se hicieran solo helados de fresa. No se pusieron de acuerdo, se pelearon y ya enemistados deciden diluir la sociedad y que cada quien se va a dedicar por una sociedad diferente a hacer los helados que se le dé la gana. Pero esta se seguida. ¿Qué pasaría aquí? ¿Usted? Tendría que basarme en el documento de constitución de las... Te dijo específica para cuando esto se diera. Pero vamos a, como a mí me encanta ponerle problemas a la gente, ¿verdad? Saben ustedes que van a estar en el privado de mercantil conmigo, así es más o menos. Entonces yo le voy a decir a usted, pero fíjese que ustedes contrataron a un guisachito ahí que les hizo la escritura y este cuate no dejó nada en el procedimiento de liquidación. ¿Qué haría usted? Empiece a liquidarme los bienes. ¿Cómo lo haría? Ayúdenle a los demás. Tendría que ver primero, digamos, todas las obligaciones que tiene la sociedad y tener que primero cumplir con todas esas obligaciones. Obviamente para eso pues tendría que tener a la vista los estados financieros y toda la información financiera necesaria. Posteriormente, pues al finalizar eso, que son las responsabilidades, pues ya tendría que ver si sobró algo. Habría que ver primero los estatutos. ¿Perdón? ¿A los estatutos? De cómo se asociación y a la hora de ver cómo se va a distribuir a la hora de que la empresa termine, de qué parámetros o qué, digamos, qué estatutos se establecieron para hacer la repartición. Va, pero le estoy diciendo de que como ustedes contrataron a un huizache, no dejó nada en los estatutos. Ahorita son los que deben de fumarse de esta liquidación. Licenciado Nehemías. Como cuando no de constitución, ¿cómo se va a hacer? Según recuerdo lo que usted dijo es que hay que hacer una junta general, ¿verdad? Y cómo se va a conformar la... Y si en el caso de que no se llegue a un acuerdo en esa asamblea, se va por la vía judicial. Según lo dijo usted hace ratito, ¿verdad? ¿O yo andaba perdido? Ajá, sí, pero el juez lo único que va a hacer es va a nombrar a un liquidador. Vamos a suponer que aquí o por la vía conciliatoria o por la vía judicial ya se designó y los liquidadores son ustedes. Les sugiero que nos vayamos y recordemos lo que acaba de decir el licenciado Arenas, que iba bien por ese camino, pero nos falta algo ahí que concretar. Perdón, creo que habría que ver también, primero determinar el tema de los activos, o sea, no solo las deudas, sino también los activos, o sea, me refiero a vehículos, equipos, luego de pagar las obligaciones que yo le decía de deudas, se reparte lo restante, pero habría que hacer algún documento privado, digamos, de esa liquidación, algún tipo de acta de disolución, donde se haga ese reparto de bienes y donde todos los socios estén de acuerdo para que pues, no hayan demandas futuras realmente. Y creo que había mencionado que si no había acuerdo entre ellos, pues ya se iban por el lado civil o mercantil, ¿verdad? Reclamar eso en una disolución judicial. A ver. Vamos bien, licenciado Arenas.
Licenciada Flori, creo que me levantó la mano por ahí, me quería decir algo, perdón que a veces, como estoy escuchando, no doy la palabra en el momentito, pero estoy andando a escuchar. ¿No? No sea tímida, hable ahora o calle para siempre. No, bueno. ¿Qué tenemos que hacer, licenciados? Todos contribuyeron y todos van bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto el licenciado Oscar como el licenciado Carlos Danilo, como el licenciado Marvin, como el licenciado Arenas. Todos van bien. Si este es su privado, van por buen camino. Pero les falta ser contundentes. Y cuando les digo les falta, no les estoy diciendo que sea algo malo. Para nada. Yo no soy del tipo de docente que señale las cosas como malas. Señalo las cosas en las que ahorita estoy viendo que aquí tengo que profundizar, entonces en eso voy a profundizar, porque si me lo están diciendo es porque más adelante esto me va a servir. Sea bueno, sea malo, lo primero que tienen que hacer era tal cual estábamos diciendo. Si se hizo por la vía conciliatoria, a liquidar. Es el que va a nombrar un liquidador. Independientemente, conciliatoria o que lo hagan por la vía judicial, va a haber un liquidador o una junta liquidadora. Ya, llegamos a ese paso, concluidos los anteriores. Una vez que estamos en ese paso, tenemos dos opciones. Una, o quedó estatuido dentro de la escritura de sociedad si lo hizo un buen abogado, o no quedó si lo hizo un huizache. Y yo les puse a ustedes el caso más duro. No lo hizo un abogado y no quedó constituido y ahorita hay que liquidar esta cosa porque se tiene que liquidar, pero lo vamos a hacer con las reglas que vamos a poner ahorita, porque no lo decidimos desde el inicio. Obviamente, estas reglas no pueden contrariar la ley. Paso número 1, nos lo decía el licenciado Arenas, vamos a hacer un listado de activos y un listado de pasivos. Recordemos que lo primero es pagarle a los acreedores, pero dentro de estos acreedores tenemos un acreedor mortal, un acreedor mortal. ¿Quién creen ustedes que es este acreedor mortal? Los impuestos del Estado. Perfectísimo. Mire, yo ya lo paso en su privado. Este es nuestro acreedor mortal. Así ustedes pierdan hasta el pantalón. Primero le pagan los impuestos al Estado y a todos aquellos acreedores a los que les quedaron debiendo en las diferentes negociaciones de la sociedad o a los que les tienen algún saldo pendiente porque no se había llegado el plazo diferido, porque ellos no lo reclamaron al momento de ser publicada la disolución y socializada a través de los medios que establece la ley, y que resulte un rezagado por allá reclamando a última hora, pero amparado en documentos de que tiene esa facultad de cobrarle a la sociedad. Una vez que hicimos este listado de activos y pasivos, vamos a totalizar cuántos son nuestros pasivos. Acreedores, impuestos, sobre todo trabajadores, derechos sociales, indemnizaciones, pagos y lo demás. Y vamos a tener a cuánto asciende. Luego vamos a ver cuánto es el efectivo de flujo de caja que tenemos. Posteriormente vamos a justipreciar todos los inmuebles que podamos tener y los bienes muebles también. Ahí es donde nosotros vamos a hacer el balance de activos y pasivos. Con todo el flujo de efectivo y con la justipreciación
de todos los bienes muebles e inmuebles. Ahí entramos a una etapa de negociación. ¿Por qué razón? Porque los impuestos, sí o sí, vamos a tener que pagarlos primero que nada en efectivo. Primero que nada en efectivo. Lo primero que sacamos es pagar todos los impuestos que podamos tener pendientes. Porque a la SAT no voy a ir y le voy a decir, ay, mire, señor de la SAT, fíjese que yo ahorita estoy liquidando mi empresa y resulta que yo a usted sí le tengo un adeudo de 5,000 quetzales en impuestos. Pero como yo estoy liquidando mi empresa, le cuento que yo compré una máquina de hacer hielo que me costó 5,500. Y aquí tengo la factura, mire que ustedes mismos extendieron que cuesta 5,500 y como yo no tengo los 5,500, aquí le vengo a dejar la máquina de hielo y ahí le pago con eso porque vale lo mismo. Es más, hasta 500 le estoy regalando. ¿Qué creen ustedes que me va a decir la SAT a mí? Me va a mandar a mi casa, ¿verdad? Entonces yo tengo que justipreciar esos bienes muebles o inmuebles que tenga. Voy a tomar el efectivo y lo primero que voy a pagar es los impuestos que yo tenga pendientes. Con los acreedores que yo tenga, sí puedo llegar a una negociación y le digo, los convoco a una junta y les digo, yo tengo en deudas, en acreedores pendientes tanto, y mis bienes justipreciados, de acuerdo a los documentos oficiales legalizados por un notario, dice que el valor de mis bienes asciende a tanto. A usted, don fulanito, yo le debo 100,000 quetzales. Y la fábrica, el edificio de la fábrica A, que consta en la finca, folio, libro inscrito en el registro de la propiedad tal y tal y tal, está evaluada y justipreciada en tanto. Le puedo dejar a usted esto y con esto cancelamos, hacemos la cancelación de la deuda, o me veo en la obligación yo, pues, de ver cómo vendo, cómo realizo ese bien. Me dan el efectivo y le pago en efectivo. Va a ser cosa del acreedor. Como les digo, cuando el acreedor es impuestos, no vamos a poder hacer esto. Pero cuando es otro tipo de acreedor, sí podríamos intentar una negociación que va a depender del acreedor aceptarla o no. ¿Qué riesgo corremos? ¿Qué riesgo debemos de hacerles ver a nuestros clientes que corren? La fábrica, que yo la tenía situada por allá en no sé dónde, y que me la justipreciaron y me la evaluaron en 100,000 quetzales, eso es lo que vale. Pero en el momento en que yo tengo que hacer el pago, porque tengo al acreedor encima de mí para que yo le pague, necesito encontrar un comprador para ese inmueble. Aunque esté justipreciado y valorado en 100,000 quetzales, posiblemente me lleve meses encontrar quien me la quiera comprar en esos 100,000 quetzales. Y para poder tener un movimiento más rápido, yo la voy a tener que dejar en 60. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la negociación, sería bueno que el acreedor me la aceptara por el justiprecio y por la evaluación, que es la negociación que yo tengo que hacer. Pero si el acreedor no me acepta esta justipreciación y esta negociación, definitivamente tengo que hacer la realización del bien, obtenerla, cambiarla por efectivo y ver si el efectivo me alcanza para cubrir la deuda o el compromiso contraído. Una vez que ya sea que se lo haya pagado en el inmueble y él estuvo de acuerdo, yo hubiera tenido que realizar el bien inmueble, obtener el efectivo y pagarlo por ese medio, se tienen que extender los documentos legales, el finiquito de la deuda que yo tenía como empresa con este acreedor. Todos estos finiquitos que voy obteniendo con los diferentes acreedores que tengo es lo que llega a conformar el cuerpo del acta del documento legal del que nos hablaba el licenciado Arenas hace un momentito,
en el acta de liquidación de una sociedad. ¿Me entendieron? ¿Les pude explicar claro? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Bueno, yo soy muy buena maestra porque me entendieron a la primera. Recibieron todo el poder de manos de los administradores que no pudieron dejar su puesto hasta que esté conformada la liquidación, van a tener que tener esa representación legal de la sociedad, una representación legal judicial y extrajudicialmente. Tienen que liquidar y para todo esto hacer las operaciones que yo les estaba hablando hace un momento y pagar todas las deudas de la sociedad, vender los bienes sociales, realizar el balance general y si luego de hacer todo eso queda algún remanente todavía, entonces van a liquidar a cada socio en lo que le corresponde. Si el balance general arroja que el remanente es suficiente para liquidar a todos, incluso aún con ganancias, perfecto, así se hace. Y si no, se les va a liquidar de forma proporcional a lo invertido por cada socio. En los pagos, los liquidadores deben de observar siempre este orden. Los gastos de liquidación, ¿por qué? Porque la liquidación va a generar gastos también. Hacer todo ese montón de cosas, legalizar documentos, vender, comprar, va a generar gastos. Es lo primero que debe de agarrarse en este dinero, los gastos de liquidación. Deudas de la sociedad, aportes de los socios y utilidades. Ese es el orden en que deben de disponer del dinero de la liquidación. Los liquidadores tienen prohibido distribuir a los socios los bienes sociales mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad. O sea, si con lo que la sociedad tenía en efectivo pudo pagar todas sus deudas, perfecto. Pero si no, y tenía los 5 inmuebles de los que hablamos de la sociedad del Patito Feliz, tuvo que vender solo 2 inmuebles y con eso ya le alcanzó para pagar a todos sus acreedores y al momento de la liquidación, pues ya no tiene efectivo, pero tiene los bienes inmuebles. Tienen prohibido los liquidadores asignárselas a los socios antes de haber llegado a un acuerdo. Tienen prohibido distribuirlos a los socios mientras no hayan sido pagados todos los acreedores de la sociedad también. Para esa distribución del remanente en las sociedades accionadas, se debe de realizar un balance que debe también publicarse 3 veces durante 15 días para que los socios puedan hacer las reclamaciones que crean pertinentes. La Asamblea General debe de aprobar ese balance después de publicado, pagándose a cada socio lo que corresponde contra, o que el socio devolviendo las acciones debidamente canceladas. ¿Sí? Eso, mis queridos abogados, es la liquidación de una sociedad. ¿Alguna duda? ¿No? De momento no, Lili. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, con eso terminamos la generalidad de la disolución y la liquidación. Pasamos entonces al tema de la exclusión y reparación de socios. Ese es otro tema. Para entender qué es la exclusión y la separación de socios, tenemos que comprender primero que existe una diferencia entre una exclusión y una separación.
de un socio en una empresa. En la exclusión estamos hablando de que un socio es retirado de una sociedad por incurrir en una infracción al contenido de la escritura constitutiva de la sociedad, que obviamente no va a estar permitido que lo haya hecho, ¿verdad? O por haber contravenido la ley. Entonces cualquier sociedad va a tener el derecho de excluir a este socio de la sociedad. En cambio, la separación de un socio va a provenir de la voluntad del socio de ya no ser socio de esa sociedad. Él se separa por causas que únicamente él conoce, y si quiere las da a conocer, y si no, no, pero es su deseo, su voluntad separarse de una sociedad. La exclusión y la separación de los socios en las sociedades que no son accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. Parcial. La exclusión, para entender la exclusión, vamos a irnos al artículo, bueno, vamos a ver todo el capítulo 11 de la disolución y liquidación de las sociedades. Vamos a ver la disolución parcial y las causas de exclusión. El artículo 225 nos indica: la exclusión o la separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. En las sociedades anónimas se estará a lo dispuesto en el artículo 111. Y vamos a ver qué nos dice el 111 para dejar esto concluido en esa parte, y luego nos vamos al artículo 226. El 111 nos indica adquisición de acciones. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un socio, siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital, y únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas, excluyendo la reserva legal. O sea que la sociedad, no, si tiene utilidades acumuladas, puede comprar estas acciones y mantenerse como si nada, pero lo que no puede tocar es la reserva legal para comprar las acciones de un socio que está siendo excluido. Si el total de utilidades y reservas de capital no es suficiente para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá proceder a reducir el capital. Solo se podrá disponer de las acciones que la sociedad adquiera conforme al primer párrafo de este artículo, con autorización de la Asamblea General, y nunca a precio menor que el de su adquisición. Y sigue diciendo otras cosas más, que era a lo que se refería la disolución parcial. Ahora, de lo que estamos hablando ahorita es de la exclusión, que nos lo dice el artículo 226. Las causas de exclusión son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 de este código, el incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la ley o la escritura social, y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas las siguientes: la condena por falsedad o por delito contra la propiedad, la quiebra, la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. ¿Sí? Esas son las causas de la exclusión. Pero también tenemos el retardo en esta negativa en la entrega de las aportaciones. Va a ser para una sociedad una de las causas de exclusión.
también la violación de las prohibiciones que establece el artículo 39 del Código de Comercio, el incumplimiento por el socio o socios de las acciones, de las obligaciones que le impone la ley o de la escritura social y la comisión de actos fraudulentos, dolosos contra la sociedad. Para la exclusión de los socios de las sociedades no accionadas, pues tenemos las que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que son los 3 numerales del artículo 226. Cuando existe ya un acuerdo de exclusión, este acuerdo debe de ser tomado por la mayoría de socios reunidos específicamente para ese efecto, para poder determinar si entre todos deciden excluir a uno o más socios de la sociedad. Tienen que reunirse mediante una junta de socios que decida lo concerniente, porque eso va a causar una afectación al socio involucrado, ¿verdad? Entonces, en esa junta en la que se decida la exclusión, el socio que puede salir afectado o que saldrá afectado no puede votar. Pero sí tenemos, lo que quiere decir que sí se puede defender. ¿Por qué? Por el principio legal que nos dice que ninguno de nosotros puede ser condenado sin haber sido previamente escuchado, ¿verdad? Oído vencido en juicio, dicen, ¿verdad? Pero ante una sociedad sin haber sido escuchado. Una vez que fue escuchado y se determina la exclusión, ese acuerdo de exclusión deberá ser comunicado al socio, quien tiene, mejor dicho, porque no es facultativo, es potestativo, quien tiene 30 días para presentar una oposición mediante un juicio sumario ante juez de primera instancia civil sobre su negativa a ser excluido. El socio excluido responde frente a la sociedad de los daños y perjuicios que haya causado a la misma y por los cuales se esté dando su exclusión de esa sociedad. Santo poder de Dios, no sé si es por el calor o por qué, pero siento que hoy hablé sin parar, o ustedes que hoy estuvieron un poco platicadores y no me ayudaron. Pero muy bien, hasta el tema de la exclusión llegamos el día de hoy en nuestros temas. Licenciado Carlos Danilo, ¿qué manda? No, perdón, me equivoqué, doctora, en una reacción que quería hacer. Muchas gracias. No hay pena. Entonces, con este tema, con este fragmento de tema, la exclusión y cómo se acuerda la exclusión y cómo se le hace saber al socio afectado, llegamos hasta el día de hoy, mis queridos licenciados. Muchas gracias ahí por sus reacciones. De verdad no saben cómo llena mi corazón que ustedes se sientan motivados con mi clase. No puedo pedir nada más y nada mejor en esta vida, que eso es lo más satisfactorio, que mis alumnos estén contentos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo para todas las que son mamás aquí en esta maestría. El mayor de los abrazos, que la pasen muy bien junto a sus hijos o a su familia el día de mañana. Y para todos los demás, todo mi cariño, un fuerte abrazo y un muy buen fin de semana. Gracias, Gracias, doctora. Bendiciones para todos.